Muy queridos amigos, sean bienvenidos a la Arquidiócesis de Bogotá. Reciban un cariñoso saludo, ya lo hará él personalmente, de parte del arzobispo Rubén Salazar Gómez, obispo de esta iglesia particular de Bogotá. De igual manera, reciban un saludo de la Comisión de Obispos encargados por la Conferencia Episcopal para conducir la pastoral de los medios de comunicación social. Por último, un saludo de Eber y de todo el equipo del Departamento de Comunicaciones, que son los organizadores de este evento. Bien, queridos amigos, mi nombre es Héctor Gutiérrez, soy el obispo de la diócesis de Engativá. La diócesis de Engativá comienza unas 5 cuadras hacia el occidente, no alcanzan a estar en lo mío, por eso no vayan a decir el ordinario es Héctor Gutiérrez, aquí el ordinario es Rubén. Muy bien, vamos a hablar de algo muy importante. Yo les quiero pedir un favor, no piensen en más sino en lo que van a hacer en estos días. Es más importante que muchas de las cosas que hacemos en nuestra diócesis y en los encuentros que nosotros vivimos. Es más importante, oigan esto. Cuando yo hablo de comunicaciones sociales, no lo hago con un propósito de comunicar conocimientos. Los conocimientos ustedes los adquieren facilísimamente, porque hay muchos lugares e instrumentos para aprender a comunicar. Cuando yo hablo de comunicaciones sociales y de un plan de pastoral, lo que me preocupa es despertar una preocupación, despertar una angustia, despertar un anhelo grande de aprender sobre esto, porque ciertamente de esto se supedita todo el plan de salvación, de liberación, de desarrollo de nuestros pueblos, con base en lo que comunicamos, con base en la fe en Cristo, vivo y resucitado, y con base en el magisterio intercontinental, continental y local. Por eso, oigan esto y piénsenlo bien ustedes, medítenlo bien. Cuando nosotros miramos la historia de la salvación, sin entrar en grandes relaciones y proyectos y análisis bíblicos muy profundos, tenemos nosotros que reconocer que todo el plan de salvación se encuentra enmarcado dentro de un proceso muy delicado, muy preciso, muy bien hecho de comunicación social. Dios que habla, el hombre que escucha y responde de acuerdo con lo que entendió. El Señor que vuelve a hablar, el hombre que vuelve a escuchar y se reinicia de nuevo el proceso. El Señor habló a través de los hechos de las criaturas, habló a través de los ruidos, a través de los profetas y de los patriarcas. Y a través de esos medios el Señor estuvo animando una esperanza, el cumplimiento de una alianza en el pueblo de Israel. Ese fenómeno de el Señor que comunica y el pueblo que escucha, de acuerdo con lo que entendió, que a veces era muy poquito lo que podía entender, no por deficiencia de Dios que comunica, sino por las deficiencias y limitaciones que vivía el pueblo de Israel, se ha repetido a lo largo de todos los siglos y de todos los milenios. El Señor nos sigue hablando y nosotros escuchamos de acuerdo con nuestras capacidades. Por eso hay un punto que ya debe quedar muy claro. No es lo mismo comunicación que instrumento de comunicación social. No es lo mismo. Los instrumentos de comunicación social presuponen el conocimiento de comunicación, pero la comunicación no presupone un determinado medio, de manera muy especial en estos días, cuando hablamos de los medios electrónicos y del espacio cibernético. No lo conlleva. Puede ser uno excelente comunicador sin ser un especialista en radio, sin manejar la internet, sin tener ningún conocimiento de los elementos de la TIC de la época moderna. No, pueden andar completamente separados.
Bien, dentro de ese proceso, y hago esta pequeña anotación, porque ahora empezamos ya a encontrar los medios, encontramos que el instrumento que el Señor empleó para comunicar al inicio de la historia de la salvación, como les dije, fueron los profetas, patriarcas, acontecimientos. Solamente, como dice la carta a los Hebreos, se cambió la metodología cuando apareció el Señor. Dice el autor a la carta a los Hebreos, hasta este momento el Señor empleó un medio, ahora lo cambió. Va a emplear otro medio, y el medio es Cristo el Señor, el comunicador por excelencia. Él vino a comunicar. Esto pongámoslo en la cabeza, porque Cristo no es únicamente el medio, Cristo es mucho más, es el comunicador. El Señor comunica lo que Él oyó del Padre. Él es el comunicador por excelencia. Y cuando ustedes y yo leemos el Evangelio, encontramos que todo lo que estamos viviendo hoy día, lo que vive el mundo cristiano, lo que vive un sinnúmero de hombres y de mujeres, que somos más de 1.000 millones en el mundo, depende de la comunicación que hizo Cristo el Señor Jesús. Si Él se hubiera equivocado, hubiera tergiversado el mensaje, no hubiéramos sido capaces de entenderlo, no tendríamos nada. Todo depende de que el Señor comunicó, y comunicó bien. Cuando ustedes y yo leemos el Evangelio, encontramos nosotros que Cristo fue un excelente comunicador, que recurrió a todas las normas, a todas las sugerencias propias de su época para poder comunicar y llegar con alta fidelidad a Pedro, a Juan, a Andrés, a Felipe, llegar con la máxima fidelidad, y que los hombres y las mujeres de su tiempo captaran lo que él quería decir, metieran en su corazón, en las entrañas, el mensaje que él les quería comunicar. No podemos olvidar las parábolas, viejos, no podemos olvidarlas. No podemos olvidar la imagen de Cristo, cómo era Él, cómo comunicaba a través de sus ojos, cómo comunicaba a través de sus manos, de su cuerpo entero, de sus expresiones. El Señor empleó todos los medios de su tiempo, de su época, para comunicar y hacerlo bien. Pero eso no excluye, queridos amigos, y esto debemos tenerlo muy en importancia, que el Señor evaluara con frecuencia si se hacía o no entender. Recuerden ustedes cuando pronunció la parábola de la semilla, del sembrador. Evaluó y les preguntó, ¿me hice entender? Y ellos le dijeron, no, Señor, no le entendimos. Y el Señor mismamente pensó, ¿en dónde me equivoqué? ¿Qué palabra usé? ¿Qué expresión empleé? ¿Qué actitud empleé? Que tergiversó e impidió que el mensaje, para nosotros tan fácil y sencillo, hubiera llegado a la cabeza de Pedro, o de Juan, o de Andrés, o de Bartolomé. No llegó. Algo pasó y le tuvo que rectificar. Rectificó y volvió a explicársela a ellos, dice, en una casa cercana, para que ellos entendieran qué era lo de la semilla. Recuerden ustedes que al final tuvo un problema análogo con Felipe y quedó sin resolver. En algún momento Felipe, enredado con todo lo que le decía el Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Y qué hizo el Señor? Felipe, por Dios, quien ve al Padre me ve a mí. No entendió nada. Se quedó sin resolver ese problema. Pero esto lo digo con el ánimo de que entendamos que el Señor fue supremamente hábil, explícito, para comunicar lo que era el pensamiento de Dios Padre dentro del plan de redención. No lo entendieron siempre. Fue necesario que el Señor muriera y resucitara para que ellos empezaran a comprender cómo era eso de que a los 3 días yo resucitaré. Para que entendieran eso ellos, no lo entendían. Pablo no lo entendió en un principio. Todos ellos andaban buscando. Por eso el Señor tuvo que hacer permanentemente presencia en comunicaciones con ellos, en el corazón, en apariciones, en milagros, para que ellos poco a poco lograran entender. Hasta que lograron entender. Y una vez que entendieron, colocaron las bases de lo que es la iglesia hoy día. Todo dependiendo de la palabra del Señor. Id al mundo entero
y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio con todas las exigencias, las dificultades, las limitantes de quienes los iban a escuchar, pero buscando siempre que entendieran y con base en ello se construyera una nueva cultura, la cultura cristiana. Con base en ello se estableciera una nueva relación de Dios con los hombres y con el cosmos, y con base en ello nosotros los hombres y las mujeres fuéramos capaces de construir un mundo más humano, un mundo más amable, un mundo donde todos pudiéramos vivir y desarrollarnos. Esto, amigos, lo comento, ustedes lo saben perfectamente, pero quiero que lo entendamos todos y nos demos cuenta. O comunicamos bien o todo se pierde. O comunicamos con certeza lo que tengo que hacer o se pierde todo. Ahora, viene algo muy importante en esto. Ahora, cuando estamos comprometidos con los planes de pastoral, Bogotá lo está haciendo un periodo más. Mi diócesis también empieza un periodo más. Hay muchas diócesis que concluyeron un periodo el año pasado y ahora van a dar otro. Están también dentro de ese plan. Y todos estamos mirando las comunicaciones. Todos estamos mirando cuáles son los elementos necesarios para que ese mensaje sea de alta fidelidad y que sea capaz de comunicar lo que se quiere decir, teniendo en mente lo que decía Pablo. Nosotros sembramos a través de la radio, de la predicación, de la liturgia, de las charlas personales, de la presentación personal, pero quien da el incremento es Cristo. Si Cristo, el Espíritu Santo, no nos impulsa, se pierde todo. Por eso la comunicación y la oración, el buen testimonio, tienen que ir de la mano. Eso no puede andar separados cada uno por su lado, porque mientras yo con la mano derecha siembro, con la izquierda puedo estar borrando. Bien, viene un momento importante que les quiero dejar en el corazón, y es este. La comunicación tiene sus exigencias. Unas exigencias supremamente importantes que nosotros, sin que yo pretenda enumerarlas, sí tenemos que ponerlas en lo íntimo del corazón. Traigamos a la memoria aquel proverbio, aquella enseñanza, aquel eslogan de los padres dominicanos. ¿Recuerdan? Contemplari et alistradere contemplata. Hay que contemplar. Si yo no tengo aquí y aquí, la palabra de Dios no la puedo comunicar. Eso es de ahí. Si yo no tengo un conocimiento de Cristo, de la iglesia, del amor a Dios, de la perfección aquí, yo no lo puedo comunicar. Y luego sí lo voy a comunicar, pero ese comunicar tiene una serie de inconvenientes y elementos que yo debo analizar, yo debo tener en mente, y eso lo digo ahora, porque ahora cuando ustedes están sentados escribiendo, reflexionando, estudiando cómo ha de ser los planes de pastoral en las diferentes iglesias particulares, hay que tenerlas en cuenta. Variables que hay que tener en cuenta, además de las habilidades comunicadoras que todos debemos tener. Todos. Y si no las tenemos nosotros como sacerdotes, tenemos que buscarlas. Si yo no tengo la facilidad para hablar, tengo que aprender. Si yo no tengo la facilidad para expresarme, tengo que aprenderla. Si yo tengo dificultad en el hablar, tengo que corregirlas. Porque yo soy comunicador, ese es mi oficio, esa es la misión que Dios me dio. Pero junto a esto, yo tengo que aprender algunas otras cosas que ustedes llaman psicología de comunicación, sociología de comunicación, la escogencia de los medios que voy a emplear, si es que los voy a emplear o no, y extender más y más el radio de las comunicaciones sociales. Yo no puedo reducir mi comunicación social únicamente a la homilía. Tampoco me puedo reducir únicamente al programita de radio, de televisión o al artículo que tengo en la prensa. No, yo tengo que ir más allá, tengo que extenderlo, algo más. Pero para llegar a esos puntos tengo que saber. Yo no puedo improvisar, yo no puedo entrar en el mercado de la comunicación social con un mensaje tan grande como el que tengo, improvisando. Yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Cuando yo entro a la radio, debo saber cómo se maneja la radio.
Si yo entro a la televisión, debo saber cómo se maneja la televisión. Si yo entro al mundo de la homilía, debo saber cómo se predica. Si entro al mundo de los sacramentos, debo aprender cómo se hace un buen sacramento. Si atiendo en dirección espiritual, cómo se hace eso. Si voy a atender a gente en el despacho, cómo lo hago. Tengo que saber. Porque en más de una ocasión nosotros hacemos lo contrario de lo que pretendemos y nos está causando un fuerte dolor de cabeza. Mírenme. Ahora, en la visita que le hicimos al Santo Padre con ocasión de la visita ad limina, que fuimos las diócesis del centro del país, el Papa cuando nos despidió, ustedes ya conocen el mensaje que nos dio. Entre los análisis que el Papa hizo fue ¿por qué para nosotros se nos ha convertido tan gravemente el problema de las sectas? ¿Por qué? Y el Papa decía, no es un problema teológico, no es un problema de alta moral, no es un problema de una interpretación bíblica, no, es un problema de comunicación. Hablamos mal, nos portamos mal, damos una imagen tergiversada del Evangelio, no estamos actuando de acuerdo con las normas que exige nuestra fe, no somos personas que estemos comunicando directamente la palabra de Dios, sino que la estamos tergiversando. Y eso está rompiéndole el corazón a mucha gente. Con mucha frecuencia, ustedes lo saben como yo, la gente se queja de que el padre en la predicación no sabe de qué está hablando, o que empieza a hablar de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, no se expresa bien. La gente lo dice con frecuencia. El trato que le damos a la gente no es el mejor. Nosotros somos déspotas, y esa palabra tan dura la propuso la revista Semana en una encuesta que hizo y empleó que nosotros los curas, los líderes religiosos, los comunicadores de la caridad, de la paz, de la concordia y de la reconciliación, somos duros con nuestra comunidad. Y eso es comunicación. Eso es comunicación. Por eso es el momento de que nosotros, ahora que hacemos el plan de pastoral, nos preocupemos un poco por la liturgia. La liturgia. Por eso los departamentos diferentes que están llevando sobre sus hombros todo el plan pastoral deben estar en permanente comunión. No puede hacerse una liturgia perfecta si los liturgos no saben comunicación. No se puede hacer una homilética si no saben comunicación. No se puede hacer un trabajo en el seminario, no se puede hacer un trabajo en la parroquia, en los grupos, si no sabemos comunicaciones. Nos podemos equivocar. Si no entiendo yo que hay psicología de comunicaciones, si no entiendo yo que hay sociología de comunicaciones, si no sé yo de qué estoy hablando. Por eso, queridos amigos, pongámosle los 5 sentidos. No les he dicho nada a cuestión científica, académica de comunicaciones. Únicamente les quiero dejar en el corazón la preocupación. O hablamos bien, o nos comunicamos bien, o vamos a echar a pique todo el trabajo que en 20 siglos se ha venido haciendo la iglesia, y que en estas tierras benditas todavía está vivo. Fíjense ustedes, por Dios, al Señor en el Evangelio, cómo hablaba de bien ese caballero, cómo se paraba de bien. La gente cómo lo miraba. Este tipo sí habla con autoridad. Este no está improvisando. Este no está inventando, porque hablaba como se debe hablar. Lo mismo encontramos romanos pontífices. Ahora, cuando veíamos al beato Juan Pablo II, los que queremos las comunicaciones nos embelezábamos oyendo hablar este tipo. Cómo se comunicaba, cómo se movía, cómo cogía las manos, cómo era diferente. Aprendieron. Nosotros tenemos que hacerlo con cariño, con amor. Por eso este encuentro que la ha patrocinado el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, ciertamente no lo va a llevar de conocimientos. Ciertamente no van a llegar a la diócesis hablando de las TICs, conocedores perfectamente del recurso del computador, del recurso del celular. Todo eso lo tienen que estudiar ustedes, aprender de eso y enamorarse de eso. Pero la preocupación está aquí. O aprendemos o nos quedamos por fuera. Ahora, cuando ustedes y yo nos colocábamos frente al televisor para ver los Juegos Olímpicos de Londres, yo miraba, ¿cuántos sabían esos tipos de deportes? ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos sabían?
Yo me ponía a fijar los productores cómo lo hacían de bien. Todo el mundo atento, sabían su oficio. ¿Cuándo nosotros hablaremos con esa entereza, esa fortaleza de Cristo? Que la gente diga, este tipo cree en lo que está diciendo. Este tipo vive lo que está diciendo. No lo está diciendo de memorias, ni está siguiendo un formato. Es que cree en lo que está diciendo. Amigos, a eso los hemos invitado. O a eso los ha invitado la Conferencia Episcopal de Colombia, en cabeza de Monseñor Rubén y de los obispos, que nos responsabilizamos de este proceso de la pastoral de comunicación en la Iglesia colombiana. Lo mejor que podemos desearles es, ojalá lleven en el corazón esa preocupación, y guarden siempre, siempre aquello de San Pablo: predica la palabra de Dios a todo tiempo, con sabiduría, a tiempo y a destiempo, con ocasión o sin ella. Prediquen bien, pero en forma tal que nos hagamos entender, y el mensaje no sea únicamente de palabras, sino un mensaje de testimonio, de obras y de amor y de servicio a los demás. San Francisco de Asís le decía a sus frailes: hablen menos y muestren más. Muchas gracias.